Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan en el evento de hoy, que es auspiciado por el régimen Sensibilidad. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate Palmolive. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor José Luis Pasco, quien es especialista en rehabilitación oral. Es PAS presidente de la Academia de Estomatología del Perú y de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial. También es PAS presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Rehabilitación Oral. El tema de hoy es rehabilitación oral mínimamente invasiva, tallar o no tallar. Podrán hacer sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y al finalizar la presentación del doctor, tendremos unos minutos para que el doctor responda a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Nuevamente, bienvenidos y sin más, le doy la palabra al doctor Pasco. Doctor, lo dejo con nuestros invitados de esta noche. Muchísimas gracias, Sandra. Amigos de Colgate, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí siempre es un honor estar participando con ustedes y voy a compartir mi pantalla de una vez. Tenemos unos pocos minutos, ¿no? Casi una hora, así que vamos a tratar de no desaprovechar ni un minuto más. Quiero agradecer siempre a Colgate por estar pendiente de lo que hacemos, pendiente de nuestra forma de abordar las cosas, de trabajar, y qué mejor mediante ustedes poder compartir a mis colegas, ¿no? Mis colegas que en este momento extrañamos tanto estar juntos, estar de manera presencial, pero no queda, creo que muy poco tiempo, nos queda todavía por seguir haciendo unas comunicaciones virtuales, ¿no? Yo quería plantear esta pregunta porque es la que siempre llama la atención en relación a tocar los dientes o no tocar los dientes, tallar o no tallar. Ese es el dilema hoy, ¿no? Y en el marco de lo que es rehabilitación oral mínimamente invasiva, es justamente una pregunta más difícil todavía, porque los protecistas hacemos dientes, sustituimos dientes, reconstruimos dientes, y muchas veces para eso necesitamos espacio, necesitamos preparar los dientes, y entonces tallar ha sido una constante, ¿no? Pero creo que en general los dentistas tenemos, ¿cómo les digo? Tenemos pasión por la turbina, pasión por las fresas. Si no escuchamos ese ruido y esas fresas, a veces no hay un día de trabajo, ¿no? Entonces, quiero decirles que preparar los dientes para prótesis fija, para decirlo de una manera más simple, preparar los dientes para prótesis en general, para prótesis fija, definitivamente no es sinónimo de desgastar los dientes, ¿no? Hay alternativas increíblemente buenas, hoy en día está muy difundido, y de hecho tengo que decirles cómo hacerlo, ¿no? Cómo usar técnicas de control, cómo hacer, de qué manera prever un tallado innecesario o incluso ni siquiera hacerlo, ¿no? Y eso, de hecho, vamos a hacerlo con algunos casos clínicos. Eh, Aquí hay un caso muy representativo, un caso que me parece idóneo para lo que siempre quiero decir de forma anticipada, ¿no? Nosotros venimos haciendo mucha odontología de mínima intervención. Así salvamos muchos dientes, somos preservamos mucha biología, muchos dientes desde hace mucho tiempo, y hoy está muy de moda tratar los dientes de una manera de mínima intervención, ¿no? La medicina en general está enfocada, abocada en tocar menos y hacer más, ¿no? Y este es un caso muy significativo, muy lindo, una chica muy joven, ¿no? Muy joven, muy guapa, con presencia de dientes apiñados, ¿no? Levemente apiñados, pero por la juventud y por la edad, en un proceso probablemente de apiñamiento mayor,
con toda una característica del esmalte que no la hace de la mejor forma visible, ¿no? Con muchas manchas, que las manchas cuando el diente está expuesto, cuando hay mucha sequedad, las manchas son mucho más grandes. Una chica que siempre se quejó de verse mucho las encías, querer usar algo para verse menos las encías. Y obviamente a los años que tiene, que es casi por cumplir 15 años, la mamá la lleva, la trae conmigo para que yo le haga carillas, ¿no? Carillas cerámicas, carillas de las que hacemos siempre. Y yo pues le dije que era imposible, ¿no? Que era una persona muy joven, que su esmalte estaba muy sano, pero yo quiero carillas, yo quiero carillas. Entonces hicimos algo que desde el punto de vista de mínima intervención, me parece que es una maravilla, ¿no? Usamos alineadores plásticos, usamos ortodoncia sin brackets, ¿no? Estos alineadores plásticos que son una maravilla realmente, es un tratamiento de alineación de dientes impresionantemente bueno y eficiente, eficaz, muy eficaz, que con pequeños liberación de espacio logramos alinear sus dientes en un tiempo aproximado de unos 4 meses, un poco menos, ¿no? Luego hicimos la gingivoplastía, alargamos un poquito los dientes de tal manera que puedan mejorar su cenit, mejorar la apreciación sobre todo de los caninos y premolares, ¿no? Una gingivoplastía en algunos casos con intervención ósea, con osteoplastía, de una técnica flapes dentro de la encía, a través de la encía intrasulcular, sin colgajo. Hicimos microabrasión para poder mejorar las condiciones del esmalte, tanto en su textura como en su color. Y luego hicimos unos bonding, unas resinas compuestas en una técnica directa, ¿no? Yo hago mucha técnica indirecta, pero en este caso hice una técnica directa. Pude haber hecho también una técnica indexada, ¿no? Pero me interesaba dar mucho color. Entonces, imagínense un caso de este tipo, es el mejor ejemplo de mínima intervención, es el mejor ejemplo de no tocar los dientes, de no preparar los dientes, prácticamente ha sido actividad entre química y muy poca abrasión, y las resinas por incremento. Entonces, este es el caso perfecto, seguramente que hacemos muchos, todos ustedes seguramente lo comparten, los casos son muy lucidos, ¿no? Y me parece que hablar de mínima intervención, hablar de odontología responsable hoy es esto, ¿no? Es este los mejores ejemplos. Y hay muchas cosas más. Hay como curar caries, hay el blanqueamiento mismo, son ejemplos de esta mínima intervención. Pero lo que me convoca a mí es rehabilitación. Es encontrar dientes con gran destrucción o mediana destrucción, con gran desgaste o mediano desgaste, con interferencias en ambos maxilares, con deficiencias de articulación dentaria, con deficiencias de articulación temporomandibular, casos donde haya una desorganización en los dientes, de tal manera que con los elementos que condicionan esto, que es el apretamiento de dientes, que es la biocorrosión, que es el desgaste de dientes contra dientes o dientes contra prótesis, los hábitos parafuncionales, los hábitos de las personas en sí, como comerse las uñas, tienen como escenario no solamente destrucciones en dientes únicos, sino en grupos de dientes o en la totalidad de los dientes, ¿no? Y estos casos que tienen que ver con los grandes desgastes, con los medianos y grandes desgastes, por mucho tiempo han sido solucionados con coronas completas, ¿no? Nosotros nos hemos hecho muchas veces la pregunta si es que mi problema dental, mi problema de apretamiento, mi problema de bruxismo es capaz de hacer esto, yo tendría que poner en la boca algún material lo suficientemente fuerte y reforzado para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y en eso hemos incurrido en muchas coronas,
muchas restauraciones metalcerámicas. Estos son casos resueltos con carías, tanto palatinas como carías vestibulares, incluso muchos de ellos resueltos con resina compuesta, como es este caso. Casos donde el reto no solamente es estética, ¿no? El reto no solamente es mejorar la estética, el reto es mejorar las condiciones en general que tengan que ver con la estabilidad mandibular, con la estabilidad oclusal, y son casos sorprendentemente de buena evolución. Son casos que con el paso del tiempo y con el control que hacemos con estos pacientes, nos va muy bien. Nos va tan bien que los estamos difundiendo muy a menudo. Y de hecho, estos casos de grandes desgastes se solucionan integralmente, no se solucionan corrigiendo un bordecito o haciendo un DSD y haciendo unas carillitas. No, acá hay un concepto completo, de boca completa, de sistema estomatognático que tenga que ver con el conocimiento de las articulaciones temporomandibulares, con las respuestas periodontales, los engramas de memoria, la dimensión vertical, los esquemas oclusales. Y eso es lo que hace que estos pacientes tengan no solamente finales satisfactorios, sino un buen control en el tiempo. Y hay mucho de esto, porque hoy en día estos casos los vemos en pacientes muy jóvenes, antes esto lo veíamos en pacientes mucho mayores, ¿no? Y nos aseguramos con ellos, con grandes coronas, con grandes desgastes, que no vuelva a ocurrir, pero hoy en día encontrarse con una persona de 25 años o menos, y que a esa edad ya tengan que usar coronas y tengan que hacer grandes destrucción de dientes por parte de nosotros, creo que va la reflexión, por ahí va la reflexión. Hay muchas cosas que hay que ver y saber reconocer en estos pacientes, ¿no? El caso que vimos hace un momento donde se veía gran deterioro del esmalte, prácticamente desarmado el esmalte, precipitado el esmalte, tiene en otros casos una connotación no necesariamente de desprendimiento, sino de adelgazamiento, no necesariamente pierden el brillo, pero hay respuestas gingivales que llaman la atención de los desarreglos oclusales, hay sintomatología muchas veces inicial que tenga que ver con la sensibilidad, más adelante ya no hay sensibilidad, pero en todos ellos el común denominador es las grandes exposiciones dentinarias, ¿ya? Las grandes exposiciones dentinarias. A veces resulta rarísimo hacer coincidir los dientes en el desgaste, en una máxima intercuspidación. Tenemos que hacer esfuerzos de mover los dientes, contraponerlos en unos movimientos bordeantes y comienzan a recién a relacionarse esos desgastes. Pero aún con las grandes pérdidas y las grandes exposiciones de dentina y las grandes pérdidas de esmalte, siempre hay un esmalte súper valiente, súper poderoso, yo diría hasta súper heroico, que se mantiene diciendo, hasta aquí estoy llegando yo en mi labor de protección y de aguantar lo que está pasando en este sistema. Espero que tú no vengas con tu turbina y me malogres por completo, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre. Con con las técnicas de visualización que hay hoy en día, como son los mockups, que están muy difundidos en el sector anterior, en la parte estética, cuando hacemos carillas, y que tienen una eficiencia y una valoración altísima con el paciente. Bueno, hemos comenzado a tomar mucha información y mucha relevancia a lo que hacemos también en el sector posterior. Y así como exigimos mucha estética y mucha precisión para hacer una carilla mediante la apreciación de un mockup, hoy hacemos lo mismo en el sector posterior. Hacemos mockups, hacemos prototipos, hacemos pruebas funcionales con formas dentarias que parecen coronas definitivas, que parecen elementos ya terminados.
pero que a nosotros no solamente nos hacen ver un final satisfactorio, sino nos dan una apreciación mucho más grande de lo que va a ser el protocolo de trabajo. Para nosotros, tener un mockup no solamente significa visualización final, sino significa que con este objetivo de forma, que con esta forma, yo debería utilizar fresas o debería utilizar sistemas de desgaste que sobre estos prototipos nos den los espacios necesarios solo para poder rehabilitar. Por lo tanto, tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que mover mi cabeza en relación a otra forma de trabajo. De hecho, que hay muchas condiciones para hacer esto. De hecho, que hay muchos pasos. Yo voy a tratar de decirlos rápidamente, pero estos casos se resuelven en una síntesis en la devolución de un esquema oclusal. Ese esquema oclusal no tiene que ver solamente con dimensión vertical, no tiene que ver solamente con anatómicamente, morfológicamente, estéticamente, sino que tanto en la estática, como es la máxima intercuspidación, como en la dinámica, nosotros volvamos a tener un esquema que represente una protección de estos dientes, tanto en esta dinámica como en la parte de máxima intercuspidación. Nos han enseñado a nosotros que los puntos de observación dinámicos es la protusiva, donde tenemos un contacto anterior y ningún contacto posterior. Ojalá que esa protusiva sea direccionada en forma correcta hacia adelante, que no tenga desviaciones. Lo mismo que tenemos como un esquema ideal en una desoclusión canina, de tal manera que desocluya el resto de dientes. Lo mismo en el lado opuesto, ¿no? Pero parte de lo que no hemos entendido es que estas son posiciones de examen, ¿ok? Estas son posiciones de control. El paciente no hace esto para comer, el paciente no hace esto para probar una masticación, porque estos son puntos de inicio hacia un retorno a la máxima intercuspidación. Cuando el paciente hace una lateralidad, como la que estamos viendo acá, derecha, por ejemplo, es porque está con algo de alimento en este lado, que se llama lado de trabajo, y a partir de este punto, el maxilar regresa a la máxima intercuspidación, ayudado por este canino en su vertiente interna. Y entonces, ¿para qué nos han enseñado esto? Porque son mecanismos de control, ¿no? Si yo no cumplo esto y no visualizo esto, no estamos teniendo un buen inicio a ese retorno. No vamos a llegar fácilmente a esta máxima intercuspidación. Pero también hay movimientos que están por fuera, porque estos pacientes que se sanan a nivel del esquema siguen teniendo hábitos y para eso las placas interoclusales funcionan perfectamente. ¿Se solucionan estos casos con placas interoclusales solamente sin hacer en los dientes la devolución de los esquemas oclusales? No, no es así. Estas placas interoclusales son perfectas para atenuar, para reubicar los maxilares, para encontrar las mejores posiciones, pero la solución no es la placa como final de este objetivo. La solución es la boca completa, la boca rehabilitada por completo. Por lo tanto, hay que tener fundamentos, hay que tener, saber biología, cosas que las tenemos clarísimas, pero que por ratos creo que lo hemos olvidado o le hemos dado otra relevancia, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer técnicas, y sobre todo hoy en día técnicas que nos puedan visualizar los finales correctos, ¿no? Es como irse a comprar algo y probarse. Tenemos que probarnos para ver cómo nos queda. En el caso de los dientes, incluso dejamos que estos pacientes se prueben por días, por semanas, por meses. Y a partir de ahí, rehabilitar en forma definitiva. Entonces, un poco esta presentación es para que las técnicas que vamos a utilizar sean técnicas de poca intervención. Esas son carías, ¿no? Carías vestibulares, que pueden ser las inferiores, que yo voy a hacer mucho énfasis de las inferiores. Las carías inferiores dan muchísima solución.
Es el plano ideal para las superiores, para las carillas palatinas, por lo tanto, tanto carillas vestibulares superiores e inferiores prioritarias, ¿no? Palatinas también, y obviamente el soporte oclusal. Entonces, con estas técnicas vamos a tratar de visualizar lo que son estos tratamientos, ¿no? De hecho, hay que hablar de dimensión vertical. Les dije al comienzo que de todas maneras tenemos que decir cómo tallar o cómo no tallar. Ese es el objetivo de la charla. Y siempre estamos comparando, ¿no? ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacemos ahora? Y por lo tanto, antes como ahora, los principios son los mismos en relación a un trabajo integral, ¿no? Todas las rehabilitaciones que hacemos, la metal cerámica, la removible, las sobreimplantes, las totales, tienen como objetivo fundamental, todas en el mismo rango de importancia, a la alineación tridimensional, todas buscan esquema oclusal, todos buscan una estabilidad a nivel de la máxima intercuspidación, a nivel de las protusivas y lateralidades. En todas vamos a un articulador en la mayoría de los casos, en todas buscamos una relación céntrica, tomamos registros intermaxilares y estamos siempre pendientes de lo que hacemos en la dimensión vertical. Mi ejemplo para esto es siempre el mismo. Uno, cuando hace una total, por ejemplo, en la vida se le ocurriría hacer rodetes extruidos, ¿no? Se parten de planos faciales, esos planos faciales se llevan a nivel de los dientes y a partir microplanos y uno puede comenzar a armar lo que al final, tanto pacientes como nosotros los vemos armónicos, juegan con todos los otros planos faciales y eso tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo que se pone dentro de estos esquemas como son el esquema oclusal orgánico. Entonces, no es tan simplista hacer esto o decirlo, porque hay que cumplir, estamos hablando de boca completa. En el caso que les pasé al inicio, donde hicimos microabrasión, hicimos una gingivoplastía, de hecho es solo caras vestibulares, probablemente la parte posterior la miramos para hacer diagnóstico, pero no intervenimos, pero bocas completas para rehabilitar tienen que ver con cambios oclusales, con mejoría de los contactos interoclusales, estabilidad a través de puntos tripódicos, protusivas lateralidades. Creo que dentro de esto, una primera gran dificultad es la transferencia de información. ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo tengo que verlo en un simulador que es el articulador? Mis grandes errores de los montajes, mis grandes errores de la reproductividad de la relación intermaxilar, que hace que cuando yo quiera proyectar, hacer un plan, no coincida, no tenga éxito. Entonces, o lo peor que puede pasar es que no me interese las relaciones intermaxilares y que haga esto en posiciones tal cual es el paciente, y eso llevaría a un final muy, muy desagradable, muy malo, porque el paciente va a buscar siempre donde ya él mismo está teniendo estabilidad, a expensas de desgastar sus dientes. Lo que tenemos que darle es estabilidad con un nuevo juego de dientes, con un nuevo esquema de dientes que tiene nombre. Ese esquema se llama oclusión orgánica, que tiene principios y que tiene condiciones, pero parten todo de esa alineación tridimensional que uno transfiere a los articuladores, transfiere a los simuladores, ¿no? Voy a poner esto en tiempo real. Acá están viendo lo que es el registro de arco facial. Los arcos faciales son hoy día muy, muy amigables. Ya no se pierden en piezas porque vienen prácticamente unidos, se conectan muy fácil. En la parte inferior están viendo un registro intermaxilar, que estoy usando un hilo de roca, que es un dispositivo de punto anterior, un elemento mecánico que genera un punto anterior y por lo tanto un trípode mandibular. Estamos haciendo un aumento para que tengamos un espacio de desoclusión. Aquí hemos puesto unas resinas para poder estabilizar. Y una vez que encontramos el espacio sin contacto dentario,
Estabilizamos a partir de este punto anterior, que da trípode mandibular, y tenemos prácticamente listo para poner el material de registro. Así como suena tan fácil y cadencioso lo que les digo, tiene que ser tan fácil y cadencioso la acción de los registros intermaxilares o la acción del arco facial. Si hay traba en esto, entonces nos va a costar hacer bocas completas. Nos va a costar hacer bocas completas. Vamos a hacer cosas que no coincidan fácilmente con nuestra planificación y por lo tanto vamos a tener, nos vamos a descorazonar, vamos a decirlo así, ¿no? Y otro elemento importante es que mientras el paciente se va, ya le tomamos sus eh, registros y lo montamos en el articulador, mientras el paciente se va, lo que nosotros hacemos es quedarnos con él de tal manera que en sus imágenes faciales, frontales, que son los arcos faciales, es la idea del arco facial digital, nos quedamos para transferir información facial a las tomas de los dientes y poder en el computador, en la computadora, intentar relaciones de máxima intercuspidación, intentar medirlo a escala, medir lo que pasa en los modelos, lo que pasa en la boca, pero también medir a escala lo que está pasando en la computadora, usar parámetros de mucho tiempo de estudio en lo que significa cómo y cuánto reconstruir un diente, porque lo que vamos a tener acá no solamente es, no solamente es cuánto mide nuestro diente desgastado o cuánto pretendemos que mida al final de nuestra rehabilitación, sino que en esta dinámica ese aumento va a generar una nueva máxima intercuspidación con un nuevo volumen que tiene que estar relacionado correctamente con las articulaciones y por lo tanto necesito yo visualizar, necesito complementar mi estudio antes de tenerlo en la boca. Porque para tenerlo en la boca voy a hacer el mock-up, voy a hacer el prototipo. Y este prototipo, lo voy a hacer con un trabajo en cera. Voy a llevar el articulador y en el articulador ya montado voy a tomar la referencia de medidas, las que tenemos y las que queremos, y en base a eso voy a hacer una imagen en cera, con cera, una ceroplastía, y eso va a tener como final no solamente anatomía bonita, sino dimensión vertical, nueva relación intermaxilar. Entonces, algo de lo que yo no hago más es ir al técnico y decirle, bueno, acá está el articulador, te he puesto el pin en 2 milímetros más y en cera. No, 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 no. Yo al técnico le doy el pin en máxima, encontramos o yo desgasto las interferencias si es que hubieran y le digo, vamos a partir de esta máxima, estas son las medidas tentativas, por lo tanto tú vas a encerar primero el maxilar inferior, vas a encerar el maxilar inferior en las medidas que yo te estoy dando, vas a hacer un plano ideal con las cantidades de cera que te estoy proponiendo. Una vez que enceras el maxilar inferior, quiero que mires, sueltes el pin, pongas el maxilar superior y quiero que mires cuánto choca, en qué diente choca, si tengo espacios libres o no. Porque si yo tuviera espacios libres, puedo encerar. Pero si no tengo espacios libres, pongo el pin y comienzo a hacer un incremento progresivo. Hacemos un incremento de lo mínimo necesario para poder hacer un enceramiento nuevo, un enceramiento en la cara palatina superior, porque ya tengo el plano ideal del inferior. Entonces, lejos de hacer un encerado sin criterio, un encerado que tenga como criterio solamente la apreciación del técnico, le damos medidas tentativas, medidas que van a ser de aproximación, le damos un orden para poder hacer el encerado y el incremento de estas medidas, sobre todo de dimensión vertical, para que una vez finalizado el encerado inferior, el encerado palatino, pueda tener la posibilidad de hacer un encerado vestibular o incluso el encerado de los dientes posteriores, ¿no?
Esta es una idea, ¿ok? Esta es una idea. Hay muchas ideas, hay varias ideas, todas con sustento, todas con grandes resultados. Yo le quiero transmitir la que me da resultados a mí y a un montón de gente, ¿no? Siempre que hacemos evaluaciones solo de las carillas vestibulares, ¿no? Y no hacemos nada más, cuando el paciente se anima y dice, oye, ¿y qué tal si me haces también el inferior? Ya no tenemos a veces forma de trabajar las caras palatinas como lo hubiéramos hecho al inicio, porque estos dientes inferiores también van a sufrir un impacto en lo que significan las referencias. Entonces, estas réplicas que han sido por mucho tiempo de ayuda muy eficiente para poder hacer mock-ups en el sector anterior, hacer mucha estética, que el paciente se vea con los dientes cambiados, que se vea con los pacientes con los dientes lindos, todo lo que es odontología emocional hoy en día con relación al mock-up y cómo el paciente puede verse. Esto mismo hoy lo tenemos que hacer con la boca completa. Ver de qué manera esta prolijidad que hacemos en los dientes, al ponerle un prototipo, al ponerle una prueba, tanto funcional como estética, sea no solo de cara vestibular, sino sea de boca completa. Ese es el gran reto, ¿no? Seguiremos haciendo guías, seguiremos usando bisacril, pero también hay otras técnicas más. Podemos indexar, podemos hacer mucha labor que espero que en estos minutos se pueda conversar. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que siguen siendo lo mismo, ¿no? El gran cambio es no pensar en esta triada como componente, los materiales, porque cuando uno dice yo quiero rehacer una boca con el material más fuerte, más duro, casi siempre nos llevan a hacer retención mecánica, tallado para coronas, y hoy en día lo que tenemos que decir es qué pasa con ese diente histológicamente, qué de lo que queda de ese diente, qué ese esmalte que está quedando, que ha sobrevivido heroicamente, nos está diciendo, oye, espérate, tienes mejores materiales adhesivos, tienes mejores elementos de reconstrucción, haz el intento de no desgastarme más. Lo que dice la historia hasta ahora, lo que dicen nuestros pacientes ahora es que ningún material es tremendamente fuerte. Si ustedes ven a pacientes con grandes desgastes que solo se han hecho un maxilar, van a ver que incluso su esmalte sigue siendo hasta más fuerte que el propio material de restauración tipo metal cerámico, tipo circonio. Hay fracturas en ambos casos, hay fracturas en todo, hay fracturas en todo. Acá hay algo más. El diente nos está diciendo que probablemente él pueda dar mejor resultado. Entonces, hoy en día lo que apreciamos es qué queda de diente. Si queda diente y queda esmalte, es la maravilla más grande. El esmalte está cubriendo el límite amelodentinario, y el límite amelodentinario hoy es el nuevo periodonto, hoy es el nuevo elemento, digo nuevo porque se está observando como un centro de absorción de fuerza, sobre todo flexional, de altísimo nivel, de altísima ayuda. Por lo tanto, hoy los rehabilitadores miramos límite amelodentinario. Pero ¿cómo hacer? No tenemos un microscopio tan grande en nuestros ojos y queremos preservar límite amelodentinario. Entonces, preservamos esmalte, ¿no? Preservamos esmalte. Hasta hace unos 10 años nos gustaba trabajar en esmalte porque decíamos que era el mejor escenario adhesivo. Lo sigue siendo. Pero hoy preservamos esmalte porque debajo del esmalte está el límite amelodentinario. Y si hay límite amelodentinario, hay capacidad flexional. Por lo tanto, absorbemos mejores fuerzas. Lo que pongamos encima va a resultar mejor. Por eso que resultan las carillas. Por eso que las carillas duran. Por eso que las carillas son un éxito, aún siendo lentes de contacto. Porque estamos trabajando solidez estructural natural. Estamos aprovechando el diente y su fortaleza. Antes el concepto de solidez estructural era del material. Y el material lo mandaba el laboratorio, lo mandaba la casa comercial. Decía, necesito 2 milímetros para que mi material funcione. Y si no, no me responsabilizo. Entonces nosotros desgastábamos 2 milímetros de solidez de diente, de solidez estructural del diente. Entonces,
hay algo que estaba mal. Nuestro mensaje venía de alguien que trabaja en un laboratorio de observación. Nosotros trabajamos desde la parte clínica. Quien da la información relevante es la parte clínica. De hecho, trabajar estos sistemas tienen que ver con tener un manejo de las relaciones intermaxilares. Por eso que los grandes clínicos no les cuesta nada pasarse a estas técnicas. Quien tiene dificultades es quien no manipula bien los maxilares, cuando no tomas relaciones céntricas correctas, cuando no controlas dimensión vertical de manera correcta. Esto es el gran cuco. Y una cosa importantísima es que nos hemos acostumbrado los protesistas a trabajar sin dientes alineados, que es una condición. Para que esta odontología sea aditiva, sea incremental, que no tenga gran desgaste, tiene que haber alineación tridimensional. Funciona todo mejor, funcionan mejor los ejes dentarios, funcionan mejor los perfiles de emergencia, pero funciona mejor la preservación de los dientes. Entonces, este preámbulo es fundamental porque hoy en redes, hoy en manera virtual, no vemos la cara de quien nos está escuchando. Y si de pronto en la primera fila está un chico muy joven, un recién egresado, y piensa que esto es solamente usar bisacril, hacer una carita, no, va a tener problemas. Es responsable decir primero fundamentación, es decir, primero qué pasa alrededor de estos dientes, para que después, digamos, ya no tenemos miedo en hacer mínima intervención en pacientes de gran desgaste. Antes, hace 15 años, hace 18 años, estos pacientes eran candidatos a coronas porque temíamos que rompa más. Pero el paciente no va a romper más si hay un cambio completo en este nivel. Hay mucha información teórica, hay mucha información de artículos que soportan esto. Yo voy a pasarme un poquito porque tenemos muy poco tiempo y lo que necesitamos es ir a técnicas, ¿no? Ir a técnicas. El primer ejemplo que hemos tenido de mínima intervención, poco tallado, muy poca preparación, a veces nula, son las carillas vestibulares, ¿no? Y las carillas vestibulares nos han enseñado no solamente a trabajar en espacios pequeñitos, desgastando poco, sino nos han dado eficiencia. Nosotros hacemos carillas en 3 citas, ustedes hacen carillas en 3 citas, el que tiene laboratorio en el consultorio probablemente hasta podría ser que el paciente espere y haga las carillas en ese lapso de tiempo. Pero por lo menos 2 o 3 citas tienen que ser. Y estas carillas, una vez que están planificadas, simplemente se acondiciona, se prepara y se cementa. O sea, desde el día 1 hasta el día 4 o 3, en la segunda o tercera cita, no hay más pruebas. No hay más pruebas. Es complicado cuando nos vienen unas carillas malas o en mal estado o feas y tener que repetirlas, porque prácticamente se deshace todo y se hace de nuevo. Es bien difícil agregar, es bien difícil completar. Entonces, las carillas no solamente nos han enseñado a trabajar poco espacio, sino ser muy eficientes, el laboratorio recibe información, trabaja el proyecto, se tiene como referencia nuestro mockup, el mockup ha sido probado en el paciente, el mockup ha sido visto por el paciente se ha enamorado de este mockup, se ha enamorado de este proyecto, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor, de tenerlo estéticamente tal cual, pero con mejores acabados, con mejores materiales, definitivamente, con mejor todo. Por lo tanto, el mockup hoy en día es un elemento de transición que quedaba en la parte diagnóstica, quedaba en la parte emocional con el paciente, quedaba en la parte que en el paciente decía, qué lindo, me gusta, vamos, quiero presupuesto y lo hacemos. Hoy este mockup da un paso más porque lo instalamos para tallar, para tallar. Lo que tenemos que corregir
el espacio que nos tenemos que dar, las características de eje de inserción que tenemos que conseguir, la redondez de las formas, y todo lo hacemos en función al mockup, en función al prototipo, en función al proyecto, porque ese proyecto tiene volumen final, ese proyecto tiene anatomía final. Por lo tanto, vamos a usar muchas fresas sobre este mockup que tengan control de profundidad. Una de ellas es la fresa marcadora, ¿no? Esta fresa que es una fresa tire, que la venden en todo lugar, nos permite, cuando hacemos muchas carillas, de una sola pasada, marcar en profundidad todas, ¿no? Todas. No, pero yo tengo un canino que es más oscuro, entonces tomaré una tire que sea un poquito más profunda e iré solo a este diente a darle ligeramente más profundidad. Pero si tengo un buen sustrato, un sustrato bonito, que es suficiente, yo podría, con la misma fresa, trabajar profundidad en todo el recorrido. No, pero también hay mayor profundidad en el borde incisal. Es correcto, eso podría ser. Entonces podría volver a cambiar una fresa más gruesa para hacer un repaso solamente en el tercio inferior y generarme, pero todo sobre el volumen final de este mockup, ¿no? Hay muchas formas de trabajar esto en lo que significa visualización y recorrido de esta técnica. Muchas veces se marca en la profundidad del desgaste con un plumón o con un lápiz, de tal manera que luego se siga retocando lo que queda del bisacril hasta llegar a las marcas, borrar las marcas y en ese sentido estaríamos llegando a nuestra profundidad, ¿no? Es correcto. Yo lo que he hecho es he sacado el bisacril, si me ven en algún cuadradito de las ventanas, he retirado el bisacril para que en la fotografía se pueda ver las marcas, ¿no? Lo que dejó las fresas marcadoras. Y lo que van a ver en gran aumento es cómo la profundidad de la fresa, que no es la rueda completa, ¿no? Porque hay un vástago que impide la penetración de esta rueda, es prácticamente solo una parte muy pequeña de la rueda, nos deja la huella sobre el esmalte, ¿no? En la zona media, en la zona inferior. Si alguien quisiera profundizar un poquito más, se podría comprobar con esta o un poquito menos. Esta es una de 2.5 de profundidad, de 0.25, perdón, de profundidad. 0.25, o sea, la cuarta parte de 1 milímetro. Y eso es mucho a veces, eso es suficiente a veces. Y eso lo manda el mockup, ¿ok? El mockup. Entonces, una primera recomendación, esto fue divulgado por el doctor, se me dio el nombre en este momento, pero me voy a acordar. Y prácticamente es una forma guiada de preservar el desgaste, ¿no? Preservar el diente desgastado. Entonces, lo que hacemos ahora es, donde quedan las marcas, vamos a utilizar una fresa para quitar lo que esté en alto relieve, ¿no? Fíjense, la fresa es una fresa de aro amarillo, es una fresa de punta redondeada, es una fresa troncocónica, no necesitamos una fresa aro negro, ni aro azul, ni aro rojo, necesitamos una amarilla o una blanca, simplemente para que desgastemos este esmalte y de paso lo vayamos puliendo, no necesitamos estallar por desgaste con una fresa de gran desgaste. Vamos a hacer corrección del eje de inserción, vamos a quitar las zonas retentivas, ¿no? Y eso es más que suficiente, es más que suficiente. Si ustedes quieren comprobar el grosor que nos queda después de preparar, después de hacer las preparaciones, pueden poner una guía palatina, y en la guía palatina que viene del encerado de diagnóstico, que es idéntica al mockup, van a ver cómo los grosores son constantes, los grosores son idénticos. O sea, no nos hemos propuesto en hacer desgastes tan simétricos, pero las fresas indicadas, la técnica indicada da como resultado poder hacer simetría. ¿Qué significa
Simetría en el desgaste. ¿Qué significa cantidades de desgaste homogéneo? Significa grosor de cerámica homogénea, grosor de resina homogénea. Por lo tanto, no solamente colores homogéneos, sino módulo elástico también correcto, ¿no? Cuando uno tiene una carilla que es más delgadita en un lado o más gruesa en otro lado, el color es un problema, las fracturas son otro problema, y por lo tanto, estas técnicas nos alivian con eso, ¿no? Finalmente, ¿qué hacemos con la preparación? Pulir una esmalte es lo que mejor se debe hacer, es lo único que se debe hacer. Se puede pulir con una fresa de carburo tungsteno, se puede pulir con cauchos, se puede pulir con lo que menos fricción genere, menos calor genere, sea más rápido y se acomode a la técnica de cada uno, ¿no? A la técnica de cada uno. El carburo tungsteno es una fresa espectacular, pero es súper peligrosa para que alguien que no tiene la destreza, no tiene ese paralelígrafo que tienen los protecistas en la mano, que la fresa no se le gira, porque se descuida y esa fresa, que es un sable, es un sable japonés, corta mucho, ¿no? Corta mucho y malogra lo que hemos preservado. Pero pulir corrige los prismas, reorienta los prismas del esmalte. Estos pacientes no tienen sensibilidad postoperatoria. Información que va al técnico porque queremos precisión, queremos que las carillas se hagan y queden a la primera, no tengo oportunidad de repetirlas, en realidad la tengo, pero no debo repetirlas, y es el color del sustrato, ¿no? Enviamos color del sustrato para que el técnico escoja la pastilla correcta, porque le hemos dicho que las carillas las queremos W1 y con efecto tanto, entonces para que él tenga este W1 en un fondo de este color o en un fondo de este color, él tiene que saberlo, para que el final, el maquillaje y la estratificación nos den carillas homogéneas, ¿no? Carillas que tengan colores homogéneos, ¿no? De esto podríamos hablar mucho rato porque el técnico tiene mucho labor, mucho trabajo a este nivel, ¿no? Y es estas carillas las que nos han dado pie a todo, a todo, a todo. Nosotros ahora vemos la precisión y vemos lo que hacemos en estas carillas, cómo lo manejábamos antes. Entonces, voy a pasar a lo que sería un caso de tanto palatino como vestibulares, y vamos a hablar de estos beneficios conforme vamos hablando también de las técnicas, ¿no? De las técnicas. Un poco de esto tiene que ver con las carillas palatinas, ¿no? Las carillas palatinas y las carillas inferiores tienen una llave que en conjunto nos dan la luz de la dimensión vertical, ¿no? O sea, trabajar carillas palatinas inferiores, vestibulares inferiores y palatinas superiores es la llave, es el kit para poder hacer dimensión vertical, para hacer organización. Recuerdan que dijimos que estas pruebas que hacemos de protusiva lateralidad empiezan con el recorrido hacia palatino, porque la guía anterior es una guía de retorno a la máxima intercupidación. Hacemos pruebas saliendo hacia afuera, protusiva lateralidad, pero nuestra labor diaria en la funcionalidad es hacia adentro, máxima intercupidación, vamos de afuera hacia adentro. Entonces, sobre esto hay mucho que hablar, mucho que hablar. Lo único que quiero yo resaltar ahora es que, por ejemplo, en esta clasificación, nos llama mucho la atención las clases 3, los clases 4, porque son los pacientes que han perdido mucho borde incisal, tienen mucha coloración de diente oscuro, el esmalte prácticamente se ha desarmado por vestibular. Son pacientes que tienen el labio relajado, están en espacio libre, están pensativos y no se le ven los dientes, ¿no? Y son gente de 35 años, son gente de 30 años. Son pacientes que se les pone resinas y las pierden, las rompen. Son pacientes que se les ponen carillas y no duran, ¿no? Y son gente que se queja mucho. Pero hay gente que no le hemos visto con precisión la parte palatina. La parte palatina. Esta parte palatina empezó antes, empezó en la clase 2, empezó en la clase 1, que lamentablemente no la estamos observando.
y esta es una llamada de atención, porque aquí está la labor preventiva, aquí está lo que se hace poco y se gana mucho. Nosotros estamos haciendo esta parte, estamos haciendo clase 3, clase 4, y que de hecho es lo más impactante, pero creo que hay que ayudar a los pacientes a que hagan mejores, que envejezcan mejor, que tengan mejor tiempo con sus propios dientes. Entonces, miremos mucho qué hay sobre las caras palatinas, miremos qué hay sobre las cúspides estampadoras, veamos qué hay en la parte posterior, palatino superior, vestibular inferior, hablando de cúspides estampadoras, porque ahí hay mucha información, mucha data de lo que está viniendo, de lo que está aconteciendo. Y eso significa que hagamos casos integrales, ¿no? No hay que permitir que los pacientes avejenten tanto con los dientes. Y por lo tanto, ir a mockups, ir a hacer bisacril, ir a hacer prototipos, tiene que tener la connotación de este estudio completo para poder cumplir las reglas, hacer oclusión orgánica, pero tener un protocolo de trabajo, ¿no? Porque yo puedo haber hecho un buen montaje, puedo haber hecho un buen bisacril, puedo poner al paciente y le queda perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde inicio? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo voy a paso seguro? ¿Qué es lo que más molesta a veces? Entonces, recuerdan cómo enceramos, ¿no? Usamos siempre sector anterior. Hicimos inferiores, anteroinferiores, luego palatinos superiores. O sea, hicimos un tope anterior, porque ese tope anterior siempre está desde los registros intermaxilares generándonos posiciones más superiores, anteriores y mediales. Y eso es estabilidad en relación céntrica. Por lo tanto, tenemos que inducir mucho a este paciente. Entonces, cuando enceramos, al técnico le propusimos encera el inferior, y luego que enceras el inferior, encera palatino, ¿no? Mira la máxima, mira cómo es la máxima. Lo que necesites, eleva, créate el espacio, lo que necesites, no vayas a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 5, porque la teoría lo permite. No, tú no eres la teoría, tú eres un paciente especial que hay que verlo de forma individual y por lo tanto incrementa lo que necesites y a partir de ahí haz estética, haz posterior, porque lo que viene es la misma secuencia, ¿no? Si el paciente me dice, tú escoge por dónde empezar, yo empezaría por los inferiores. Empezaría por los inferiores. Todo él está con bisacril, todo él está con mocap, todo él está en buen esquema oclusal. Desarmo el inferior, utilizo técnicas de preservación, utilizo marcadores, ¿no? Marcadores, utilizo fresas redondas para hacer siempre supragingival, para marcar una línea de terminación supragingival. Y con este principio de preservación, pasamos del caso inicial al bisacril y al final, ¿no? Y si ustedes miran el final, miran lo que es la preparación, van a ver situaciones muy tenues de desgaste supragingival, donde hay dentina expuesta, es donde ya hubo dentina expuesta, que se puede hacer un tratamiento directo a esa dentina expuesta, como que también se puede pulir. Si fuera de gran extensión, hay que hacer una protección dentinaria inmediata. Esto es trabajar sustrato, esto es conocer la biología y a partir de acá decir, ok, vamos a utilizar tal material, vamos a cementar con tal material, pero preservar, partir de un elemento de visualización y preservación es importante, ¿no? Vamos a trabajar las carillas inferiores, vamos a cementar las carillas inferiores. Esto es un capítulo interesantísimo, hay mucha información alrededor de eso. Lo que yo les quiero decir es simplifiquen. Pero simplifiquen no significa cómprate un solo pomo, cómprate un solo líquido y con eso haz todo. No, hay muchas cosas que se pueden hacer imitando, supliendo, trabajando muy parecido a los grandes materiales, los que tienen alta performance, sobre todo cuando trabajamos en dentina, donde hay que hacer protecciones dentarias inmediatas, no ir necesariamente a lo más complejo, porque a veces incluso ni siquiera hay en el mercado, pero sí tener el conocimiento para poder suplir.
En vez de hacer una protección dentinaria típica, de pronto un resin coating, una protección de dentina con resina bajo otro concepto, bajo otra modalidad, pero ir a la cementación de una forma segura, ¿no? De una forma segura. Yo cemento con resina compuesta termoplastificada. Los casos que hago con resina compuesta indirecta, las carillas que hago con resina compuesta indirecta, con mayor razón, la cemento con resina compuesta termoplastificada. El monobloc que resulta de la carilla de resina más la resina de cementación, resina compuesta precalentada de cementación, es increíble, es súper, súper fuerte. Tendrían que tener la experiencia y poder trabajarla. Ya tenemos el inferior, ya tenemos el inferior. ¿Qué le dijimos al técnico? Después del inferior, mira palatino, ¿no? Mira palatino porque ahora vamos a trabajar palatino. Acá tenemos el mock-up en palatino, ya tenemos el prototipo en palatino. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar el bisacril de canino a canino, distal del canino, distal del canino. Vamos a retirar este bisacril, no vamos a quedar con los dientes, y ahí vamos a redondear, vamos a hacer simplemente quitar los elementos retentivos, porque la dimensión vertical la corregimos. El técnico se dio el espacio justamente para poder mirar esto con facilidad. Mucha de la información que hay alrededor de esto, sobre todo de las palatinas, es prácticamente avivar superficies, protección dentinaria sobre zonas que están impactadas, y el resto es impresiones, construcción indirecta de las palatinas, de las carillas palatinas y cementación. ¿Ok? Hay muchas cosas alrededor de las palatinas, buenas y malas, ¿no? Las buenas son espectaculares, son tips de cómo hacerlas, de cómo probarlas. La gran dificultad de prueba es porque están hacia atrás, hacia abajo, miran hacia abajo, no hay forma de ponerlas en boca y decir a ver cómo van. Hay que hacerles un ganchito hacia adelante para que puedan quedarse trabadas, ¿no? Hay que cerrar punto de contacto por palatino, ese es un dato interesante, ¿no? Muchas veces vemos diastemas, enceramos los diastemas teniendo los rebordes como están los diastemas y queremos resolver por vestibular. Eso es contraproducente porque nos quedan proximal palatino muy abierto, ¿no? Y recuerden que funcionalmente palatino superior es la ruta del retorno a la máxima intercuspidación. Entonces hay que tener ahí mucha claridad para que estos tips funcionen. Cerrar un diastema desde palatino es una maravilla porque por vestibular vemos los errores, vemos los defectos. Cuando cerramos diastemas por vestibular, ni nos enteramos lo que pasa en palatino proximal. Aquí estamos mirando, estamos corrigiendo, tenemos una segunda oportunidad cuando hagamos la parte vestibular. Mucho detalle, pero increíblemente bueno. Estas palatinas se cementan, yo las cemento también con resina compuesta termoplastificada. Utilicen lo mejor que tengan para cementar. La mejor lámpara para cementar, la que tenga mayor profundidad de polimerización, la que tenga mejor colimación. Utilicen barreras de oxígeno, inhibidores de oxígeno. La cementación en general no solamente va por tener un buen cemento, sino por un buen protocolo. Aíslen en la medida que puedan. Yo no soy muy fanático en eso, pero sí respetuoso y por lo tanto también los cuidados en todo lo que genere beneficios, ¿no? En resinas sobre todo, en resinas, y el cemento es resina, ojo, cualquier cemento que utilicen para prótesis libre de metal es un cemento de resina, por lo tanto tiene características que son viables para todas las resinas. Siempre tengan en cuenta la palabra grado de conversión. Grado de conversión es la palabra clave en resinas, es la palabra clave. El que conoce grado de conversión no se compra una lámpara barata. El que sabe de grado de conversión no polimeriza 5 segundos y se va. El que sabe de grado de conversión tiene el mejor elemento y el mejor material y el mejor tiempo cuando va a cementar el material que va a elegir. Grado de conversión es una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza siempre para poder tener durabilidad.
Una vez que hemos hecho inferiores, vestibulares, palatinas superiores, estamos listos para hacer todo. Estamos listos para hacer todo. Tenemos el punto anterior, el contacto anterior de 6 dientes, nos hace trípode mandibular, nos induce a céntrica, podemos trabajar perfectamente bien. Miren, esta imagen es súper representativa. El paciente todavía no se hace las caries vestibulares, pero si dejamos caer el labio, este paciente se vería muy bien porque las caries palatinas devuelven borde. Por lo tanto, devuelven puntos de contacto interproximales, devuelven ángulos incisales, que son componentes estéticos. Si no tuviéramos una carie palatina y solo haríamos la carie vestibular, les aseguro que en la búsqueda de un esmalte sano, grueso, nos quedaríamos con un muñón que sería la mitad de este muñón. El beneficio de una carie palatina no solamente es haber consolidado estructuralmente al diente, fortalecido, sino que tenemos un sustrato más largo, tenemos una carie de un sustrato mayor. Hay principios que funcionan aún conociendo adhesión, como son las alturas de las preparaciones. De hecho, no hay un fulcrum acá que nos va a afectar, pero tenemos un lugar más grande donde hagamos incluso sistemas adhesivos. Entonces, las caries palatinas es un reto, es algo que ya se quedó, es muy, muy importante. Los grandes problemas que vemos ahora en las caries palatinas es el exceso de hacerlas sin conocimiento. De las que retiramos, de las que rehacemos, la mayoría tienen sobrecontorno porque están hechos en dientes desalineados. La mayoría están hechas con sobrecontorno porque no se maneja un perfil de emergencia. Si es difícil manejar un perfil de emergencia vestibular, imagínense un perfil de emergencia en palatino. Ojo, las caries palatinas es el mayor beneficio que le podemos dar a un paciente, pero también podría ser el mayor perjuicio. Tengan mucho cuidado con eso, que es muy relevante. Podemos pasar a la parte posterior. En la parte posterior la evolución ha sido grande, muy grande. Hemos pasado de hacer coronas completas, odontología muy retentiva, de mucho desgaste, a hacer parciales, coronas parciales, ¿no? Como son las onlines, las inlines, con grandes cajas, que nos han ayudado muchísimo, pero en nuestra cabeza y en nuestras manos estaban las turbinas, estaban las fresas, nuestro pie listo en el pedal para presionar y para hacer uso de esas fresas, y por lo tanto los conceptos de retención siempre presentes. Esta caja es para que esta incrustación ingrese, tenga retención, sea difícil sacarla. Cuando nosotros poníamos una incrustación y no la podíamos sacar, decíamos, esta está perfecta, ¿no? Retención mecánica. Hemos pasado de estos conceptos a tener conceptos de solo reconstruir lo que falta. Incluso nos atrevemos a subir las cajas, ¿no? Si tenemos problemática proximal, muchas veces subimos los cabos superficiales, de tal manera que las restauraciones se aplanan un poco, no tienen cajas. Tampoco es un plano, o sea, cuando uno dice tabletop y quiere pensar en una tabla, una mesa, tampoco hay que creerla así, ¿no? Porque siempre va a haber una sinuosidad que tiene que ver con la forma cuspidia, con la forma sobre todo de la cúspide antagonista, para poder manejar una constante en el grosor. Eso nos ayuda muchísimo el abordaje de la protección dentinaria o del resin coating, porque a propósito de ser estos rellenos, mejoramos las cajas, ¿no? Podemos llenar un poquito como podemos llenar más, podemos elevar márgenes, de tal manera que nuestras restauraciones posteriores que no tienen esas profundidades, también cambia el concepto de preparación cavitaria, de configuración de paredes, factor C de configuración de paredes. Y si uno corrige el factor C, corrige también el estrés de contracción. Por lo tanto, no es solamente un tema biológico, no es solamente un tema de preservación, sino es un tema también de manejo de todo lo que es
el estrés de contracción, el manejo del material. ¿Cuál es el gran problema de esto? En realidad es una característica, ¿no? La retención pasiva, ¿no? Aquí hay que asegurarse dónde ponerla, porque al no tener una caja, no tiene un eje de inserción rígido, firme. Acá hay que acomodarla. Entonces, no duden en hacer una muesca para que les ingrese al lugar correcto y luego la retiran. No duden cementar una por una, pero tener los puntos de contacto de las otras presentes, porque al no tener mucha firmeza en la posición, podríamos cementar mal, como lo hemos hecho también en las carillas vestibulares o en las inferiores vestibulares. Pero por sobre todo, cuando miren un diente que está desgastado, que tiene dentina expuesta, miren lo que tuvo, reconozcan con nombre y apellido lo que tuvo. Es como si vieran una cara plana, ¿no? Y van a saber dónde estuvo las cejas, van a saber dónde estuvo la nariz, van a saber dónde estuvo la boca. Y no solamente van a saber dónde estuvo, sino van a decir el ojo tiene que estar ahí, porque el ojo es vista, y la boca tiene que estar ahí, la nariz tiene que estar ahí. Y cuando nosotros vemos esta línea verde que se llama cresta marginal, vamos a decir, aquí se reunían las cúspides con los rebordes proximales, esta es la zona de trabajo, y acá ya la estoy viendo deteriorada, pero existe, porque existe el componente biomecánico, existe el cordón de esmalte que está uniendo las dos grupos cuspidios. Si a mí se me ocurriera en esta oclusal reconstruirla con una MOD, romper las cadenas de esmalte que unen los dos grupos cuspidios, deterioro este diente, rompo el anillo biológico que es el que une estos grupos cuspidios y por lo tanto hago mayor deterioro, malogro más que mejoro. Y eso es por conocimiento de esto, ¿no? Es por conocimiento. ¿Dónde está un surco de desarrollo? ¿Dónde está un reborde triangular? ¿Dónde formo contactos oclusales? Yo tengo formación natológica y soy muy estricto. Para mí esto es matemática. Yo sé que eso está hoy día no de moda, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que el que aprende a sumar de chiquito, de grande, puede hacer cosas mentales, ¿no? Y esto pasa con la biología, con la biomecánica. Cuando ve un diente, cuando uno tiene esta estructura que puede sanar, sabe qué cosa debe dejar para poder mantener. Y aquí comienzan a jugar mucho los roles del mantenimiento proximal. Proximal es lo más importante de la parte oclusal. Así como en palatino es importante anterosuperior, en oclusal es proximal, es proximal. Cresta marginal. No hagan MOD, por favor, si no lo necesitan. No hagan MOD. Es el error más grande que pueden hacer al tener un diente que puede mantener un esmalte continuo, ¿no? Esa interrupción que tiene que ver más con la retención que con el principio de curación. Si hay caries, de hecho que hay que hacerlo, ¿no? Pero se puede elevar el margen también. Y lo otro es, también utilicen prototipos en el sector posterior. También utilicen mock-up antes de tallar en el sector posterior, ¿no? Y que desarrollen en la preparación el criterio biológico. No desarrollen una teoría que es inlay, onlay y overlay. O sea, no vengamos a hacer dientes en función a una teoría que tiene años, que ha servido muchísimo, pero que nos lleva a un principio distinto de preparación. Vayamos a poner al diente lo que le falta, usemos fresas que puedan trabajar sobre este mock-up, dando formas preestablecidas, ¿no? Si utilizamos una fresa de esta romboidal, por ejemplo, y este ángulo de unión de este rombo lo ponemos en la zona del surco medio y nos separa el grupo cuspidio de estampador en 60% y de corte en 40%, entonces yo voy a poder hacer un gran surco en todo este diente o en los 2 o 3 dientes posteriores, manteniendo mis volúmenes cuspidios, ¿no? Nosotros cuando vemos dientes planos, hemos perdido la referencia de dónde va el surco de desarrollo, el surco central, el surco de desarrollo central. Y por lo tanto, perdemos alineación tridimensional, perdemos líneas parabólicas, y líneas parabólicas es la garantía del funcionamiento posterior.
El tratamiento vestibular, porque ahora muchas veces hacemos las dos cosas juntas, oclusales y vestibulares, nos dan obviamente principios como los que vemos, ¿no? Las fresas, estas fresas nos dividen, acá está la cúspide estampadora, hasta acá, esta es la cúspide de corte, giramos un poquito y hacemos la segunda vertiente, o sea, acá está las dos vertientes listas, estampadoras, redondeamos y prácticamente tenemos listo para poner nuestra protección dentinaria, o si lo hicimos antes. Una cosa que tienen que hacer y ver siempre es que la visión del diente tallado, del diente preservado, es distinta a lo que veíamos antes. Y los nombres son distintos. A mí me preguntan, ¿y cómo se llama eso? No sé, ponle el nombre que tú quieras, porque ya no es inlay, ya no es onlay. Es overlay, sí, pero no tiene cajas. Entonces, simplemente es una preparación posterior. Es un table, no sé, pues porque tampoco es plano, ¿no es cierto? Entonces, no hagamos una historia de esto que no es relevante. Lo que es relevante es no ir con un preconcepto. ¿Ah? No ir con un preconcepto. Tenemos dientes en mal estado, quitemos las restauraciones antiguas, curemos las caries, protejamos la dentina, levantemos los márgenes si se puede, liberemos esmalte y ahí veamos componentes cuspidios, proporciones cuspidias. Y sobre eso restauremos, ¿no? Restauremos. Entonces, preparar los dientes posteriores, que con esto voy a terminar, es utilizar las fresas de vestibular, como hemos utilizado al inicio. En oclusal, las fresas que nos lleven a referencia pueden ser estas cilíndricas, estas ruedas, ¿no? Funcionan muy bien. Pueden ser troncocónicas, como lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿no? Siempre sobre mocap, siempre sobre mocap. Marquemos los márgenes supragingivales con una fresa redonda. Si puede ser más chic, mejor aún todavía. Muchas veces en ese interín el bisacril se va saltando, se va eliminando, se va perdiendo. Y por último, lo que queda, si es que ya no tocamos más, lo que queda lo retiramos, ¿no? Y lo que queda va a ser redondear. Porque fíjense, espacio de repente tenemos, ¿no? Espacio de repente tenemos, aunque por aquí no hay, pero vamos a redondear, vamos a utilizar fresas de grano fino, recuerden que las fresas de grano fino son ahora las que más usamos, ¿no? No necesitamos un aro negro para hacer un remodelado, un pulido, y a partir de aquí expongamos esmalte. Acá estamos poniendo el hilo para mirar, no para hacer una impresión infragingival, sino porque queremos ver el margen, que sea continuo, que sea lineal, que sea visible, que no haya interrupciones, porque ahí se va a sentar la restauración, y a partir de ahí liberemos esmalte, ¿no? Que esmalte esté al aire, que esté vivo, porque eso es parte de la preparación, parte del acondicionamiento, y una vez que terminamos, les aseguro que van a ver esmalte. Les aseguro que van a ver esas líneas de fractura que todavía pertenecen al esmalte. Los espacios correspondientes, todo redondeado, todo expulsivo, lo que hubo que rellenar se rellenó y a partir de ahí se toman las impresiones y se cementa, ¿no? Hay muchas variaciones a esto, hay muchas técnicas que ahora comparten, reúnen la oclusal con la vestibular, oclusal veneers, el nombre que ustedes quieran, son maravillosas porque tienen mucha estética, tienen mucha funcionalidad y a partir de ahí, obviamente, grandes resultados, ¿no? Grandes resultados. Entonces, miren, hemos dejado las carillas vestibulares para el último, para el final, que las podríamos hacer o no las podríamos hacer, dependiendo de lo que queremos, ¿no? Voy a ir directamente al proceso de hacerlas. Fíjense aquí el hombro supragingival, el hilo sirve para mirar, el hilo sirve para que sea prolijo, el hilo no es para hacer una impresión infragingival, el hilo es simplemente para mirar bien, por eso que los hilos son poquitos, son delgados, ¿no? Y a partir de ahí restaurar, ¿no? El que quiere hacer sus propias carillas y las quiere hacer de resina, también las puede hacer. Hace anatomía macro, luego puede hacer una anatomía de mucha más precisión, esto es el sello de cada uno de nosotros.
Hay que hacerlo simple, hay que hacerlo lo más simple que puedan, marquen sus márgenes, esos márgenes son inamovibles, ¿no? Ahí va a sellar, marquen el margen y luego con fresas delimiten, hagan concavidades, afinen los perfiles de emergencia. Una vez que el perfil de emergencia cervical está corregido, lo vamos a continuar con la vertiente del ancho óptico, ¿no? Hay que marcar el punto de contacto, hay que marcar la vertiente del ancho óptico y hacer una inclinación. Si nosotros vemos un diente que está crudo, tal cual, y vemos uno que ya marcamos ancho óptico, van a ver que hay una diferencia, porque el ancho real es distinto al ancho óptico, ¿no? El ancho óptico es más... El ancho real y el ancho óptico cuando coinciden, que también puede hacer, es porque nosotros queremos también mejorar visualmente al diente en el ancho, ¿no? Pero siempre hay una vertiente que hace que la reflexión de luz sea menor. Y sobre eso, más aún, surcos de desarrollo, que también son elementos que están a nivel vestibular, que los podemos hacer hasta la zona media, un poquito más, que lo que hacen es estilizar al diente, darle un mejor reflejo de luz, y eso, no, eso lo hace mi técnico, yo no tengo por qué hacerlo, es un error grande, es un error grande. Cuando el técnico trae la caría, la mejor caría del mundo, y no tiene estas cosas, agarramos nuestros cauchos y lo podemos hacer, y la podemos mandar a glaciar de nuevo, ¿no? Si es de resina, con mayor razón, podemos nosotros mismos. ¿Dónde se ve esto? Finalmente, en el reflejo de luz, ¿no? Como la luz refleja, a través de los labios, en las sonrisas completas, no es un espejo el diente, sino son brillo segmentado. Sobre esto se puede texturizar, se puede arañar la superficie, y eso hace todavía mucho más bonita la anatomía, mucho más adecuada a la anatomía. Entonces, he querido correr. Sandra, ¿estás por ahí? Sandra, Sí, doctor. he corrido, ¿ah? Sí, sí, sí me di cuenta, doctor. Pero Podemos iniciar con estamos a tiempo, la... estamos a tiempo, sí, ya podemos, si tú me lo permites, podemos pasar a alguna consulta, si es que alguno de ustedes Sí, tiene interés. Sí. sí, doctor, tenemos en verdad varias preguntas. Vamos a tratar de optimizar el tiempo porque hay muchas preguntas que se han repetido. La primera pregunta es referente a la relevancia clínica del límite amelodentinario. Eso es una, creo que es la pregunta que yo le haría a cualquier residente, a cualquier persona que yo estime, es ¿cuál es la relevancia clínica del límite amelodentinario, ¿no? Y es el aporte flexional, o sea, los dientes que tienen esmalte tienen capacidad flexional. Cuando uno se come las uñas y pone vis a vis, es el mejor ejemplo de que el diente se va hacia adelante a vestibular y va hacia palatino, regresa a su forma. Esa deformación del diente lo permite ese módulo elástico. El diente es un bambú, el diente flexa, el diente no es rígido. Por eso que ya no hacemos pernos metálicos, por eso que no hacemos espigos metálicos, por eso que a veces ni siquiera hacemos espigos, ¿no? Pero quien tiene esa particularidad es el límite amelodentinario. Por eso que clínicamente, cada vez que podemos mantener límite amelodentinario mediante la presencia de esmalte, lo hacemos. Esa es la pregunta del millón. Si es que no tienes importancia de esto para ti, vas a tallar y vas a tallar y vas a estar en dentina, y como ahora sabes que puedes hacer protección dentinaria inmediata, la vas a proteger y no te va a doler, pero vas a pasar una corona o vas a pasar una caría que no dura mucho, porque la flexión de los materiales muchas veces no acompañan a los dientes. Cuando veas una cara palatina hundida, desgastada, deteriorada, con esmalte visible, vas a decir, ahí no hay límite amelodentinario. Por lo tanto, mayor flexión del diente. Por lo tanto, tengo que hacerle caries palatina, o tengo que reforzar esa cara palatina. Entonces, hoy en día, el límite amelodentinario, como lo dice Pascal en su libro, es el nuevo centro del diente. Las generaciones nuevas
ya no cuidan la pulpa, porque la pulpa está más que preservada. Las generaciones nuevas cuidan el límite ameloidinario. Y para eso hay que hacer odontología aditiva. Genial, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta referente a cuánto tiempo se recomienda que el paciente esté con el MOCAP en boca antes de la rehabilitación. Es súper relativo, es muy relativo. Esa es una pregunta muy interesante, muy bonita, pero es muy relativo, ¿no? A ver, por lo general, yo le tengo mucha precaución a los clases 2, a los pacientes clases 2. Los pacientes clases 2 que encima tienen los dientes anteriores palatinizados, trabados, que van a hacer ortodoncia para vestibularizarlos un poquito, nos vamos a crear los espacios. Yo les tengo mucho cuidado, haría la ortodoncia primero, pondríamos el mock-up y podría probar una semana, podría probar unos días más. Yo les digo a los pacientes, no les digo directamente quiero probarte el confort, lo que es la oclusión, yo le digo quiero probarte tu dicción, quiero ver cómo hablas, o sea, lo distraigo en que se concentre cómo habla, ¿no? Pero en realidad yo estoy probando la aceptación que tiene esto. Y cuando hay trabajo ortodóntico de alineación, de generar las rampas desoclusivas correctamente, eso podría generar menos tiempo. Si uno tiene un clase 2 y está trabado anteriormente y uno, como eleva la dimensión vertical, tiene espacio ficticio y ahí hace la palatina, pero no hay generación de ángulo de desoclusión, nunca va a ser suficiente el tiempo. Siempre va a faltar tiempo, porque ahí un día va a venir y va a decir, está lindo, el otro día va a decir, no está tan lindo, me duele un poco, no, siento. Entonces, yo creo que hay cosas que están por atrás, por detrás del tiempo, y es esta parte diagnóstica que hemos hablado, ¿no? Edad. La edad también muchas veces en gente que ha tenido mucha problemática de estabilidad oclusal y que esta estabilidad oclusal ha tenido impacto sobre sus articulaciones temporomandibulares, el incremento con mucho cuidado, un incremento grande, directo, aunque lo necesite, a veces es un problema. En estos casos, por ejemplo, hago un maxilar, hago el inferior primero, hago el superior primero, dependiendo cuál es el que me acomoda más y así voy manejando el tiempo, ¿no? Hay casos en que he hecho tiempo por otras razones. Ha venido un paciente por hacerse las carillas vestibulares y yo le he visto la boca completamente mala y le he dicho, tienes que hacerte la boca completa, no, pero se regresa al extranjero el sábado, ¿no? Lo vi el lunes. Entonces le pongo todo para su retorno, cambio de material, ya no uso bisacril, utilizo resina compuesta, cambio de técnica de indexado, a indexado, y lo tengo 6 meses, y lo tengo 4 meses, y lo tengo un mes, y muchas veces vienen y me dicen, quiero quedarme así, ¿no? O te dicen, vamos cambiando por partes, y entonces el tiempo es un tema muy relativo, pero interesantísima la pregunta porque viene del diagnóstico, viene del caso específico. Ok, doctor. Referente a las carillas palatinas, ¿qué grosor debería tener como mínimo una carilla palatina y de qué material se recomienda hacerlas? Esa es otra pregunta súper interesante y otra pregunta que viene con temor, ¿ya? Es otra pregunta que viene con temor. Porque yo te digo una cosa, si es que hemos hecho un mock-up con encerado previo y ese encerado previo nos ha generado un espacio, ¿no? Un espacio, lo suficiente para poner la cera. El paciente se prueba el mock-up, es cómodo, es armónico, es todo perfecto, es lindo. Voy a hacer las palatinas. Ahora veo que él tiene 0.5 y digo, ¿y ahora cómo hago? ¿Le desgasto 0.5 más para ponerle cerámica? ¿Eso es lo que hacen ustedes con un apunte canino cuando le falta apunte canino? No. Cuando te falta un apunte canino que mide medio milímetro o 0.3, le pones la punta del canino en 0.3 y el mejor material es resina compuesta. Y la mejor técnica puede ser una técnica directa. No es relevante lo que le hagas a un diente, es relevante lo que le hagas a todos los dientes.
Estas cosas funcionan en la boca completa, no funcionan en un solo diente. Si alguien quiere hacer una caría en un solo diente y ahí tiene 0.3, no la haga, no la haga, porque ese paciente no está excéntrica, ese paciente no está orientado correctamente tridimensionalmente. Pero cuando la caría palatina que van a hacer es dentro de un esquema integral de trabajo y hay solamente 0.2, hazla con técnica directa, hazla con resina. Y si no quieres hacer directa como yo, que no hago técnicas directas usualmente, hago una técnica indexada, la copio del encerado diagnóstico y la transfiero a la boca del paciente en una técnica que se llama indexado. Y es grabar, poner adhesivo y poner la resina con una silicona transparente. Y es perfecto, y es perfecto. Si tengo más de 1 milímetro o tengo 0.8 y entra una cerámica, maravilloso, maravilloso. Yo hago mucha resina termoplastificada en palatino. Creo que el 90% lo hago en resina compuesta termoplastificada. Y cemento con resina compuesta termoplastificada, tanto indirecto como indexado. Doctor, Doctor, una vez que se ha logrado la estabilidad oclusal, ¿qué tan importante sería el uso de la férula de relajamiento? Es súper interesante, súper importante, pero es antes, la placa antes, para ayudarnos a encontrar la ubicación intermaxilar, si es que no la sabemos encontrar rápido o es difícil. Durante, es el mocap. Durante, la mejor placa es el bisacril. Es una placa con superficie masticante. Y al final, cuando ya tenemos todo organizado, es una placa que nos está cuidando los hábitos parafuncionales. Que el paciente siga comiéndose los pellejitos de la cara, o cuando maneje esté chocando los dientes hacia adelante, porque esa placa va a hacer que se resbale a otra posición y cada vez vaya corrigiéndose su postura y sus hábitos parafuncionales. La placa, solamente la placa como tratamiento único y definitivo, es un bastón, es una muleta. Es algo muy, muy, muy pequeño. Es algo que el paciente lo saca, se lo pone en la mesa de noche y se acabó. Cuando uno rehabilita y tiene dientes perfectamente en oclusión orgánica, camina bien, podríamos tener problemas por los hábitos, podríamos tener por esos engramas de memoria que siguen ahí todavía, hasta que se habitúe correctamente, ¿no? Ahí la placa funciona perfecto. Y es valiosísimo la placa. Cada vez la puedes dejar de usar también, ¿no? También, pero mucha gente, como viene del apretamiento, como viene de la fatiga, y estas placas corrigen sus espacios libres funcionales, son placodependientes. Son placodependientes. Ya no la necesitan, pero la quieren. Yo les digo que les voy a mandar a hacer un collar que tenga una cadenita y su placa ahí colgando. Ok, doctor. ¿Cuáles serían las condiciones ideales para hacer una rehabilitación oral mínimamente invasiva? La palabra mágica es alineación tridimensional. Alineación tridimensional. Si tú quieres hacer odontología mínimamente invasiva, es porque tu odontología va a ser aditiva, incremental. Vas a poder desgastar algunas cosas, pero tienes espacio para incrementar. Y la adición y el tratamiento aditivo se da en dientes alineados, ¿no? En dientes alineados. Los planos han sido recuperados y todo. Si tienes dientes extruidos, si tienes dientes apiñados, si tienes dientes en mala posición, hay que alinearlos primero. La rehabilitación oral de mi generación tenía como aliado al endodoncista, porque todo lo que estaba desalineado lo cortábamos, corregíamos los planos por desgaste, hacíamos endodoncias y hacíamos coronas. La rehabilitación oral actual tiene como aliado al ortodoncista, porque primero alinea, yo utilizo mucho alineadores plásticos, los utilizo yo mismo, no mando al ortodoncista, yo he tomado los cursos para hacerlo. Son alineadores, no tienen grandes movimientos y por lo tanto me sirven para tener ese paso previo
y hacer carillas o hacer odontología de mínima intervención. Alineación tridimensional. Ok, doctor. Hay varias preguntas. Por cuestión de tiempo vamos a decir esta última pregunta y las demás vamos a enviarlas a su correo para que nos ayude respondiendo. La Perfecto. última pregunta sería si hay alguna contraindicación para usar una resina precalentada como cemento. No, ninguna. Bueno, podría ser que sea muy gruesa la carilla, ¿no? Que estés cementando un tabletop o una carilla que esté por encima de los 2 milímetros, ¿no? O más, y que encima esa carilla tenga mucha opacidad, donde no penetre la luz, donde no haya penetración de luz. Una online donde no haya forma de polimerizar las cajas, o sea, donde no alcance la luz, esa es la contraindicación. Pero cuando son delgaditas, cuando las resinas o las carillas son translúcidas, es fantástico, es maravilloso. Una buena lámpara, ¿no? Una lámpara de curado profundo es fundamental también. Pero en términos que estén por fuera de la opacidad, que estén por fuera del grosor, que estén por fuera de las cajas profundas, es viable, es viable. Lo otro sería que tengas la resina adecuada, ¿no? Porque no todas las resinas se fluidifican, no todas las resinas se vuelven agüita. Muchas se calientan, se deforman, pero no se hacen agüita, no se hacen viscosidad total. Y esos son las microhíbridas. O sea, hay que seleccionar el tipo de resina para que pueda servir. Después es técnica. Al comienzo me daba miedo las más delgaditas, ahora ya sé cómo hacerlas, pero no hay más. Es muy viable. Ok, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Como se han podido percatar, hemos estado proyectando 3 promociones exclusivamente para nuestros asistentes y que serán válidas solo hasta este miércoles 30 de junio. La primera promoción está enfocada en pacientes con alguna condición periodontal, mientras que la promoción número 2 está dirigida a pacientes con ortodoncia. Y la tercera promoción está enfocada en ayudar a los pacientes a mantener una adecuada salud oral. Hay 2 formas para acceder a estas promociones. La primera es escaneando el código QR que se encuentra en la parte inferior de cada promoción y una vez que ustedes escaneen este código, les va a llevar a un contacto de WhatsApp que les pedirá unos datos para poderlos contactar y gestionar su compra. Y la segunda forma es digitando el enlace que aparece debajo de cada promoción o utilizar el mismo enlace que estamos poniendo en el chat de este evento. Y recuerden utilizar el enlace único que corresponde a la promoción en la cual estén interesados. Recuerden que pueden enviar su mensaje en este momento para poder acceder a las promociones y en el transcurso de los siguientes días serán contactados para gestionar la adquisición de los productos. Para finalizar, doctor, me gustaría agradecerle nuevamente por su excelente ponencia y agradecer a cada uno de los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en los próximos webinars. Muchísimas gracias, Sandra. Encantado de estar con ustedes. Doctor. Hasta luego, buenas noches.